Bueno, hoy día tenemos un tema muy importante para nosotros. Este tema lo he titulado Esperanza para dominar las palabras. Y antes de entrar en nuestro tema de hoy, quiero contarte un poco acerca de la carta de Santiago. Bueno, esta carta fue escrita por Santiago, el medio hermano de Jesús y anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Se dice que esta carta pudo haber sido la primera en escribirse entre el año 40 y 50 y está dirigida a los creyentes judíos que estaban dispersos a causa de las persecuciones. Si lees Hechos, vemos que como resultado de la muerte de Esteban comienza una gran persecución contra los cristianos, lo que los hizo dispersarse por varias regiones. Eso acompañado del trato que Herodes Agripa daba a los creyentes en aquel tiempo. Un comentario general sobre esta carta dice que esta epístola se debe considerar como una guía práctica del cristianismo. Es una lección de contrastes, pruebas útiles y perjudiciales, sabiduría genuina y falsa, fe verdadera y falsa. Su contenido es práctico, con un promedio de más de una orden cada dos versículos. La carta contiene muy poca doctrina, no es como Romanos u otras cartas. La carta se conecta en la moral, la ética y en la demostración práctica de la fe personal. Y así es, y si no has leído esta carta, te invito a leerla porque verás que desde el capítulo 1 hasta el final hay bastantes exhortaciones prácticas para nuestras vidas. Y lo que vemos es que el público de la carta estaba de alguna forma creyendo mucho, pero su vida se estaba divorciando de lo que creían. Es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Tenemos fe en el Evangelio, nuestra fe llega a los cielos, pero nuestra vida no habla de nuestra fe. Así hay personas que los domingos llegan a volar en el servicio dominical, por así decirlo, pero que durante la semana hacen volar los platos. Entonces no se puede vivir así. Y si hacemos una breve revisión, antes de llegar a nuestros textos principales de hoy, Santiago está hablando de diferentes temas, pero todos tienen relación. Dios no inspiró esta carta como un manual de conducta desordenado, sino que todo está interconectado, porque pudiéramos tomar nuestros versos de hoy solo para decir lo mal que estamos, pero la esperanza del Evangelio aflora en esta carta. Y debemos recordar que cada exhortación, cada llamado que Dios nos hace, Él nos da junto con el llamado la fuerza, el poder, el ánimo, nos ha dado su Espíritu Santo para llevar a cabo cada exhortación que vemos en la palabra. Y en esta carta sí que necesitamos bastante de eso, porque el autor nos está exhortando demasiado. Tanto así que podríamos tomar cada exhortación y hacer una serie de a lo menos 46 sermones. Aquí encontramos palabras como, por ejemplo, en el capítulo 1 dice, tengan gozo cuando estén siendo probados. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pida con fe, no dudando nada. El que es tentado, no diga que es tentado por Dios, no erren. Y hay una exhortación que es importante a considerar en el capítulo 1 para lo que hoy día vamos a hablar. Así que acompáñenme al capítulo 1 de Santiago, verso 19, hermano Mauricio, por favor, dale lectura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para ira. Luego de que Santiago habla de las pruebas, de las tentaciones, de cómo funciona la tentación, que somos tentados por los malos deseos de nuestro corazón y que Dios en nosotros es quien nos dio la bendición de nacer de nuevo para ser nuevas criaturas, llega esta exhortación. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. La nueva versión internacional dice, todos deben estar listos para escuchar, pero no para pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. Santiago dice esto porque él ya ha hablado de cómo funciona nuestro corazón. Y si te das cuenta, todos nosotros en muchas ocasiones no hemos apresurado para hablar.
Ahí está el texto que leíamos delante en el Antiguo Testamento, Eclesiastés 5.1, que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice: cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. Todos en algún momento hemos sido rápidos para hablar. No oímos lo suficiente. Si hay un gran problema en muchos matrimonios, es nuestra poca capacidad de oír y escuchar al otro. Y en la mayoría de las relaciones también, en el trabajo, con los vecinos, con la familia, no hay tiempo de escuchar, solo para hablar rápido, sin pensar ni medir lo que decimos, lo que trae muchas consecuencias. Avanzando al capítulo 2 de Santiago, vemos que habla en contra del favoritismo cuando tratamos bien a alguien por su posición económica o estatus social y menospreciamos a los desvalidos de la sociedad. Por eso es que en el verso 12 de Santiago dice: así hablad y así haced. Es decir, hablen y vivan la palabra de Dios. Luego habla de que la fe sin obras es muerta. Es decir, si yo soy creyente, pero mi vida no muestra esa fe, entonces quizás no soy un verdadero creyente o algo no anda bien en mi interior. Por eso que Santiago nos exhorta de principio a fin. Y hoy sin duda Dios hablará a nuestros corazones y nos va a confrontar y dar esperanza para llevarnos a vivir para su gloria en esta área tan importante que estaremos profundizando hoy. Así que desde ya vamos a irnos de lleno a nuestros textos principales, así que te pido que tengas ahí Santiago capítulo 3. Y el primer punto que vamos hoy día a profundizar es nuestra realidad. Y aquí el verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Una de las cosas que pasaba entre los judíos es que muchos querían ser maestros. Y algunos aceptaban ese oficio demasiado pronto, porque como ya estaban en la fe, entonces se sentían maestros, pero estaban descuidando la vida práctica, el fruto visible de la vida de Dios en ellos. Y si ustedes se dan cuenta, Santiago se incluye diciendo, sabiendo que recibiremos mayor condenación, es decir, los maestros tienen mayor responsabilidad delante del Señor. Es por eso que no todos pueden enseñar o predicar. Para eso hay un proceso de preparación, y lo que pasaba en aquel tiempo y que ha pasado durante toda la historia de la iglesia es que todos quieren enseñar, todos quieren predicar, pero la realidad es que no todos son aptos para eso. ¿Y por qué esto es así? ¿A qué va Santiago con lo que quiere decir? Y eso lo vemos en el verso 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y la primera frase nos indica nuestra realidad. Todos ofendemos muchas veces. Esta es nuestra realidad. Todos nosotros vivimos una vida en la que cometemos muchos pecados, muchas faltas delante del Señor, de las personas, no porque vivamos esclavos del pecado, sino que nuestra vieja naturaleza sigue ahí y estamos siendo santificados por el Señor cada día. Y la segunda parte del texto dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí no está hablando de una persona que ha alcanzado la perfección, sino que habla de una persona madura en la fe, alguien que no ofende en palabra. Una buena medición para saber si eres maduro en la fe es examinarse y ver cuán rápido y cuán constante ofendemos a alguien. Por ejemplo, piensa cuánto tardas en soportar a una persona que te está diciendo o haciendo algo que no te gusta sin ofenderlo. ¿Cuánto tardas en soportar a esa persona? En una discusión con tu cónyuge, ¿cuánto tardas en subir el tono de voz y quizás ofender con groserías, palabras que menoscaban al otro?
O cuando tu hijo se está portando mal y llega un momento en el que dices, "Oh, este cabro, esta cabrita de nuevo hizo esto". O cuando tu hijo te necesita y quiere estar apegado a ti y tú pierdes la paciencia y lo ofendes diciendo, este niño no me deja tranquilo, no puedo hacer nada. Esas son ofensas, porque estás viendo a tu hijo como un estorbo o la persona que sea en realidad. Ojo, una persona también puede ser madura y ofender, pero la diferencia está en cómo dicha persona va a manejar las ofensas. Si la persona es madura y ofende, buscará pronto el perdón del otro, buscará pronto el perdón del Señor y reconciliarse con la otra persona. Si la persona es inmadura, dejará pasar el tiempo, porque el tiempo cura las heridas, e intentará cubrir su pecado con distracciones hasta que la otra persona ya se olvide de lo que ocurrió. Entonces, es importante asumir nuestra realidad y reconocer que aunque podemos alcanzar la madurez en esta área, no quiere decir que no vamos a ofender a nadie. Tampoco podemos ponernos en un nivel que en realidad no hemos alcanzado. Esto pasaba entre los judíos de aquel tiempo. Querían ser maestros, pero vivían ofendiendo a los demás. Y más adelante veremos que ofender no solamente es decir cosas groseras a alguien. También podemos decir cosas buenas, pero con una intención manchada por el pecado. Pedir perdón por conveniencia, para obtener algo, decir estoy contigo cuando no estás realmente. Por esto, hermano, hoy delante del Señor debemos examinarnos a la luz de su palabra, con la guía del Espíritu Santo, y confesar al Señor cuál es nuestra situación delante de Él en esta mañana. Ya el texto nos dice, todos ofendemos muchas veces, pero la pregunta con la que empezamos, ¿estás dando rienda suelta a lo que tu corazón quiere decir? ¿O estás actuando como la exhortación del capítulo 1, pronto para oír, lento para hablar y lento para enojarte? Sigamos. Vamos al punto 2, un pequeño fuego. Y aquí tenemos los versos 3 y 4. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Si se dan cuenta, Santiago está mostrando dos analogías: el freno que se pone en la boca del caballo para dirigirlo y el timón de un barco. El caballo es un animal grande que requiere ser domado, a veces son muy difíciles y tercos, y por otro lado los barcos de aquella época, a diferencia de los de ahora, no eran tan seguros y enfrentaban terribles tormentas y eran gobernados por un pequeño timón. Y tanto el freno del caballo como el timón son cosas pequeñas. Por eso dice el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El sentido de lo que Santiago quiere decir es que la lengua no debe ser descuidada. No podemos darle rienda suelta a la lengua. Debemos ser capaces de examinar lo que decimos a la luz de las Escrituras y ver que en realidad la lengua, aunque es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, es capaz de hacer grandes cosas. Así como el freno del caballo, pequeño pero capaz de domar al caballo, y el timón del barco capaz de dirigirlo, la lengua es como una pequeña llama capaz de incendiar todo un bosque. Y yo creo que está de más profundizar en ese ejemplo porque somos un país que cada verano comienza su año con muchos incendios forestales. Alguien que dejó encendida una fogata, inicia el incendio, se queman bosques, miles de hectáreas, casas y muchas cosas más. La lengua con la que decimos te amo es la misma que usamos también para ofender, cuando no medimos lo que decimos y no pensamos antes de decir las cosas y hablamos enojados contra los demás.
Yo he estado ahí en esas situaciones, cuando dije algo en el furor del momento y luego tuve que pedir perdón. Y aquí quiero dejar en claro que todo lo que sale de nuestra boca es lo que es. Porque muchas veces decimos, no quise decir eso. Pero la realidad es que lo que dijiste no salió de la ira del momento, sino que ya lo venías pensando hace tiempo quizás. Era una idea que ya venías masticando. ¿A quién no le ha pasado que algo te estaba molestando de una persona y no se lo dijiste nunca, pero en un momento de discusión se lo lanzaste? El fuego que sale de nuestra boca ya de antemano se estaba preparando. Hiciste astillas, juntaste cartón y era cuestión de tiempo que una chispa lo encendiera. Algunos le echan benzina para que encienda más. Es un problema real que tú y yo tenemos que tratar con el Evangelio. Hay esperanza, hermanos, para nuestra lengua. No todo está perdido, ¿no? Y así llegamos al tercer punto. Hermano Mauricio, lee porfa el verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Vamos a ir frase por frase de lo que dice Santiago. La lengua es un fuego. En el verso anterior y en los ejemplos de Santiago mostró las cosas grandes que podía hacer la lengua, el poder que tiene. Y ahora sí, el autor comienza a desplegar lo que la lengua puede hacer. Y nos muestra a la lengua como un fuego, pero no para abrigar al que tiene frío, sino más bien como un fuego destructor. Y déjame decirte algo, las ofensas o el pecado que cometemos con nuestra boca no solo se limita a las groserías o las cosas que sin duda algunas son pecados y generan escándalo, sino que a las cosas buenas que decimos también, pero con el corazón equivocado. Y vamos a poner un ejemplo aquí en Santiago capítulo 2, del verso del 15 al 16, hay un ejemplo bastante claro de esto. Santiago 2, del 15 al 16, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si te das cuenta, lo que ese hermano dijo estaba bien, pero esas palabras no sirvieron de nada, porque aquel hermano no vio la necesidad real que el otro estaba pasando. Una persona madura dirá, estaré orando por ti y va a orar. No solo dirá las cosas por repetición o por quedar bien, sino que en realidad lo va a hacer. Te anotaré en una libreta, pondré un recordatorio, de alguna forma voy a estar orando por ti. Así es esta lengua, hermanos. Un fuego que con cosas buenas también puede dañar. Ya sabes qué pasa cuando una persona en un bosque prende una fogata para abrigarse en la noche, la persona se queda dormida y lo que le sirvió en un momento terminó siendo su perdición. ¿Qué más dice el texto? Un mundo de maldad, fuertes declaraciones. Aquí quiero que vean más allá de lo que sale de nuestra boca, porque Santiago no se está enfocando en el órgano como tal, sino que al final del día lo que tú y yo decimos es lo que está dentro de nuestro corazón. Ya el Señor lo ha dicho en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Santiago en el capítulo 4, verso 1, lo aclara también. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde viene el deseo por hablar cosas que la otra persona no te ha autorizado a contar? ¿De dónde viene ese fuego por el chisme? Tú sabes que un pequeño sopiste de tal persona inicia una conversación interminable. Y lo más curioso es que el pecado del chisme ya no existe en este tiempo. Ahora le decimos
analizar, conversar. El chisme es cualquier conversación de otra persona que no edifica a esa persona. ¿Podemos hablar de alguien más? Sí, pero con el fin de edificar la vida e intentar ayudar a suplir la necesidad de dicha persona. Sin embargo, cuando nuestro corazón es inmaduro, entonces le vamos a dar rienda suelta a la lengua y pasará lo que vemos en la otra frase. Dice, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, qué interesante lo que dice aquí. Y Jesús es quien más nos habló de estos temas. Ahí en Mateo 15, verso 11, Jesús dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Los religiosos de ese tiempo que estaban preocupados de que los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, el Señor les dice, no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y allí en el verso 18 de Mateo 15, Jesús dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Es así como la lengua inflama la rueda de la creación, es decir, puede echar a perder todo en la vida, porque con la misma boca que los esposos dicen sí, acepto, también pueden decir quiero el divorcio. Con la misma boca que un político promete, también puede terminar arruinando una nación. La lengua es inflamada por el infierno. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice del verso 6, la lengua es como la chispa que prende el fuego de todas las partes del cuerpo. La lengua es todo un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. ¿Te acuerdas a qué no obedecieron Adán y Eva cuando cayeron? ¿A qué no obedecieron? Cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor. A la serpiente, al diablo. Entonces, el mismo diablo, las llamas del infierno, de la serpiente, inflaman nuestra lengua. El hecho de que hayamos obedecido a las mentiras de Satanás antes que a la verdad de Dios, nos contaminó y por eso tenemos este miembro peligroso en nosotros. Algo interesante es que la palabra infierno que se usa en el texto viene del griego Gehenna, que también se usa en Mateo 5:22 en el Sermón del Monte, donde Cristo dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sigamos leyendo nuestros textos en Santiago, y después te voy a comentar algo acerca de Mateo 5:22. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Ahora se completan las dos ilustraciones presentadas en los versos 3 y 4. El caballo se puede domar, el barco también, pero nadie puede domar la lengua. Por eso, aquellos que maldigan a los demás se irán al infierno. La traducción del lenguaje actual dice de Mateo 5:22, pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales, y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. ¿Está diciendo el texto que si trato mal a alguien me iré al infierno? O sea, si fuera así, ya no tendríamos escapatoria. Sin embargo, lo que el texto quiere decir es lo siguiente. Buena atención. Lo que va a pasar con un verdadero creyente
es que su lengua va a cambiar, su lengua va a madurar, su lengua hablará más como Cristo. No puede ser que un creyente trate mal a los demás siempre. Es imposible que alguien que ha puesto su fe en Cristo siga ofendiendo y ofendiendo sin arrepentirse. Cambios profundos ocurren cuando somos transformados por Dios. Es un proceso. No es algo de la noche a la mañana. Si estuve 30, 40 años, 50 años diciendo groserías, hablando en doble sentido, haciendo bullying, eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero habrá un notorio cambio de cambio, va a haber un camino de arrepentimiento que vas a seguir. Pero en cambio el no creyente llevará esa sucia y ofensiva lengua a la tumba y al infierno eterno. Y para lo único que le servirá será para llorar, y quizás será mordida si cruje y cruje sus dientes. A esa persona nunca le importó el arrepentimiento, el cambio que el Evangelio podía brindarle. Porque a pesar de que esta lengua tiene veneno, creemos con esperanza que aún estando en este cuerpo con vicios y pecados, Dios nos ha puesto en la relación correcta con Él, porque lo que Jesús ha hecho por nosotros es tan grande que de esa forma el Espíritu puede ayudarnos a cambiar lo que nosotros decimos. Punto 4. Bendición y maldición. El verso 9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Lo que Santiago está diciendo es que sí, es posible bendecir al Dios y Padre con nuestra boca. Solo la gracia de Dios nos permite estar aquí hoy, luego de que ofendimos a muchas personas durante la semana. Pero este texto nos deja ver la esperanza del Evangelio, la esperanza para dominar las palabras, que en el Evangelio las cosas pueden y deben cambiar. Es por eso que si tú ves un problema con tu lengua, lleva tu pecado al Señor en oración una y otra vez. Si el otro te dice no hagas eso, me molesta, y tú lo sigues diciendo o haciendo, es porque hay un problema no tratado en tu corazón. Porque en primer lugar, al hablar mal contra otro, estamos pecando contra Dios y contra el prójimo. Entonces, no entiendo ni la santidad de Dios, ni la dignidad y el valor que posee el otro a los ojos de Dios. El verso 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. En otras palabras, no te acostumbres a pecar con tu boca. No debemos normalizar ninguna clase de pecado. Hay personas a las que les parece normal tratar mal a los demás. A los niños tratarlos como una molestia, discutir por todo. Ninguna conducta, ninguna mala palabra debe ser normalizada, porque cuando las Escrituras nos muestran nuestra realidad, no es con el fin de decirnos que eres malo y jamás cambiarás, sino que nos muestra nuestra realidad para darnos esperanza y fe para arrepentirnos. Aquel esposo áspero comienza a actuar con más delicadeza. Pequeños cambios se comienzan a ver en nuestras vidas. Ya con el paso del tiempo, las malas palabras son cambiadas por palabras de comprensión y afecto. Si te costaba responder bien en el trabajo, ahora tus respuestas llevan un toque de paciencia. Y el verso 11 hace una pregunta: ¿acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? La fuente es el origen de donde vendría el agua, ¿cierto? La abertura es por donde sale el agua. Ya Jesús nos ha dicho que lo que sale de la boca, lo que sale de la abertura del corazón sale, de la fuente. Piensa en esto. ¿Qué hacemos cuando un niño dice una mala palabra? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? No se dice, ¿cierto? Eso es una falta de respeto. Y hay una edad donde el niño no obedece fácilmente esa orden, ¿cierto? Están en un proceso difícil. Y es porque la fuente de donde sale eso, cuando un niño dice una mala palabra, es una fuente infantil. El niño no tiene la capacidad de discernir, de distinguir entre el bien y el mal. Por eso es que un niño puede decir una grosería y causarle mucha gracia. Pero cuando nosotros damos esa orden y solo tratamos la insolencia de esa forma,
No estamos llegando a la raíz del problema, la fuente original de esa conducta. Y lo mismo ocurre con nosotros. Vivimos en una sociedad donde las groserías y las malas palabras son un gozo, la inmoralidad, la inmundicia, los chistes sucios. Eso es lo que el mundo ha normalizado. Por lo tanto, no nos parecerá mal si escuchamos rutinas de humor con chistes de grueso calibre. Ahora, entendiendo esta realidad, no podemos tratarnos de la misma manera que trataríamos incorrectamente a un niño. No podemos simplemente decir no lo digas o no lo hagas. Santiago no nos está diciendo no pegues con tu boca, pórtate bien. Él está diciendo examina tu interior a la luz de la palabra. Verifica que la fuente de tu corazón está bien. Asegúrate que esta fuente no se esté contaminando. Santiago nos dice, hey, dile al Señor como el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El verso 12 de Santiago dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Puede ser eso posible, ¿no? Una manzana, un manzano dando peras. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Recuerdas que leímos que si un hermano está pasando necesidad y nosotros solo le deseamos bendiciones, eso no servirá de nada? Lo mismo ocurre aquí. Aunque los frutos de la fe puede ser que se tarden en llegar, un verdadero creyente dará fruto de la vida de Cristo en él. Porque es una contradicción enorme cuando decimos tener fe, pero en nosotros no hay un deseo de agradar a Dios con lo que decimos. Si pudiéramos hacer una lista de todo lo que pecamos con la boca, fácilmente rompemos cada mandamiento de Dios. Tomar el nombre del Señor en vano, honrar a los padres, hablar falso testimonio contra el prójimo, chismear, codiciar. Pero al final todo lo que sale hacia afuera es porque está dentro. Como decíamos, si tú dijiste algo es porque eso estaba en tu corazón. El pecado ya estaba en tu corazón. Y al salir por tu lengua solo se hizo público. Recuerda que somos tentados porque nuestros deseos son seducidos. Nuestro corazón está seducido por el pecado que habita en nosotros. Y quiero terminar yendo al capítulo 1, 26 de Santiago. Y hermano Mauricio, por favor, ayúdame con la lectura. Si alguno se cree religiosos entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es mala. Amén. Lo peor que podíamos hacer, hermanos, es tomar esta palabra y olvidarla al salir de aquí. Dios está preocupado de nuestro corazón, hermanos, porque lo que está en nuestro corazón es lo que determina nuestra vida. Proverbios 4:23 dice que del corazón mana la vida, el rumbo de la vida es encaminado por el corazón. Pero muchas veces tenemos un concepto tan alto de nosotros que cuando Dios nos está llamando a algo, decimos, eso no es para mí, yo estoy bien. Por eso el texto dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, si tú dices que tienes fe, entonces muestra el fruto de tu fe, el fruto del Espíritu, la vida de Cristo en ti. Pero si tú dices, soy cristiano, tengo fe, pero hablas lo que se te da la gana, discutes por cosas que no tienen valor, hablas de los demás a diestra y siniestra, te interesa más el pecado de los demás que el tuyo, etcétera, 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 entonces estás engañándote a ti mismo. Pero no te engañes, porque ¿sabes cómo se manifiesta la fe verdadera? Cuando puedes decir que estás en un proceso de madurez, cuando pones freno a tu lengua por el poder del Espíritu Santo, porque nuestras fuerzas humanas no pueden hacerlo. ¿Cuántas veces has dicho, uy Señor, no le voy a decir nada? Pero pasa un momento y le dices, te enfureces y maldices como nunca antes lo habías hecho. En cambio, cuando eres consciente de tu realidad, de que tu lengua es pequeña pero poderosa, de que es un fuego, un mundo de maldad, de que puede iniciar grandes catástrofes,
Entonces es ahí donde debemos reconocer nuestra incapacidad de glorificar a Dios con nuestra lengua. Y cuando entiendes eso, no te quedas sentado esperando que algo mágico ocurra, sino que eres diligente en la oración. Buscas a Dios de día y de noche, rogando por su ayuda, para que se cumpla en ti esa palabra que dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y entiendes que hubo alguien que pudo domar su lengua, uno que fue tentado en todo pero sin pecado, uno que hablaba con rectitud, del que dice Isaías 53:9 que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El hombre perfecto, según nuestro verso 2. Si ves a Cristo en los evangelios, Él jamás pecó con sus palabras. Él no juzgaba según las apariencias, sino que juzgaba con justo juicio. Y fue expuesto a momentos donde Él pudo responder muchas cosas, pero no lo hizo. El Salmo 22, versos del 7 al 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complacía. Eso es lo que Cristo en la cruz estaba experimentando. Todos los que lo veían lo escarnecían, estiraban la boca, meneaban la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, bueno, que el Señor lo salve, puesto que en Él se complacía. Pero aún así, expuesto a todos esos momentos, Él no respondió ninguna cosa, sino que, ¿qué fue lo que hizo? Oró por ellos, oró por los transgresores. Nuestra esperanza, queridos hermanos, es que Jesús nos ha pasado su justicia. Ahora tú y yo estamos bien con Dios y por la fuerza del Espíritu podemos llegar a parecernos más a Cristo en corazón, palabra y hechos. Amén.